área pupilar. Está entre el limbo corneal, que está aquí, y el limbo pupilar. Al medio sería el grado 2. El grado 3 hasta el área del limbo pupilar. Y el grado 4 cuando ya sobrepasa el área pupilar. ¿Y aquí qué vamos a ver? Que sí va a haber una marcada disminución de la agudeza visual. Aquí tendríamos que evaluar también lo que son los músculos extraoculares, es decir, los movimientos del ojo. ¿Por qué? Porque el pterigium ya podría estar afectando incluso los movimientos oculares. Puede estar asociándose ya incluso a cuadros de, no solamente de inflamación, sino asociarse a dolor, ¿ya? Por este impedimento que afecta el movimiento ocular. Los tipos de pterigium, dentro de los tipos de pterigium tenemos al primario y el recidivante. Se dice primario, pues aquel pterigium que apareció y que todavía no ha sido sometido a ninguna cirugía, ¿no? Para extirparlo. Y el recidivado o el recidivante es aquel pterigium primario que ya ha sido quirúrgicamente removido, pero ha vuelto a crecer. Y aquí hay un factor muy importante para un pterigium recidivante. Un factor importantísimo que es la edad. Entonces, cuando un paciente jovencito, ¿no? Joven, padece de pterigium y lo operan, lo remueven quirúrgicamente, hay una alta probabilidad de que este pterigium vuelva a crecer, es decir, se vuelva recidivante. ¿Ya? Entonces, el factor edad es importante. Incluso los médicos oftalmólogos dicen, no, eres muy joven, todavía espérate unos 3 añitos más para poder operarte, ¿no? Si el pterigium no fuera muy grande, ¿no? Espérate un poquito más, cuídate, usa tus lentes de sol, lágrimas artificiales, etcétera, para que el pterigium se quede ahí, no crezca tanto, no se desarrolle más, pero hay que esperarnos un poco. Porque mientras más joven eres, más probabilidad de que este pterigium vuelva a crecer. Y ese sería el problema, porque los pterigium recidivantes son mucho más agresivos, se adhieren más, son más activos, tienen más áreas de vascularización. Entonces son como que más problemáticos, ¿no? A la manera, clínicamente hablando, ¿no? Los tipos de pterigium según su ubicación. Podemos encontrarlos de forma nasal, podemos encontrarlos de forma temporal o también bipolar, es decir, nasal y temporal, ya según su ubicación. ¿Imaginas eso? Tipos de pterigium según su actividad, como les decía, ¿no? El activo es aquel sintomatológico, ¿no? El que va a presentar enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, incluso hasta dolor, lagrimeo. ¿Por qué? Porque está asociado a un proceso inflamatorio, lo que hace que este paciente, este pterigium se desarrolle. A cambio, en el inactivo no presenta síntomas. No presenta mucha vascularización a la vista. No crece, ¿no? Se queda estacionario. Quizás al principio fue activo, por lo que creció, pero de repente, al no presentar síntomas, al no presentar el proceso inflamatorio, pues se quedó ahí. Su vascularización también es mínima, no tiene vasodilatación. Su coloración es blanca rosácea. A cambio, en un activo, ¿cómo está? Rojo, ¿verdad? Está con los vasos dilatados. Se ve el proceso inflamatorio, ¿no? Claro. Dentro de las complicaciones del pterigium tenemos al astigmatismo, que es cuando el pterigium, pues como les decía, va a comprometer ya lo que es la córnea, por invadir la córnea. El delum corneal, que es un adelgazamiento de la parte que el pterigium al que el pterigium está sujeto, va a adelgazar la capa corneal. Sin bléfaro también podría ser,
pero en casos o en cuadros bastante avanzados de pterigio. ¿Qué significa sin bléfaro? Es la adhesión parcial o total de la cara interna del párpado al globo ocular, es decir, es como si la conjuntiva tanto del párpado como de la conjuntiva vulvar se fusionaran. Queratitis. ¿Y queratitis por qué? Por esa mala lubricación. Como les decía, como va a ser como un pedacito de carne que va a estar encima y no va a permitir que la lubricación se dé de manera homogénea, van a haber partes que no se van a poder lubricar, partes de la córnea que no se van a poder lubricar. Y eso puede desencadenar, ¿qué cosa? Una queratitis. Alteraciones de la agudeza visual siempre y cuando sea muy grande el pterigio, ¿no? Y diplopia, cuando ya compromete la acción o el movimiento de los músculos extraoculares. Con respecto al diagnóstico diferencial, se confunde mucho lo que es el pterigio con la pinguécula. Con respecto a la pinguécula, también está dentro de lo que son las degeneraciones conjuntivales. Tiene los mismos factores de riesgo, sobre todo lo que es la luz ultravioleta, ¿no? La radiación ultravioleta. Es también una degeneración elastósica, pero no invade, no es invasiva y tampoco se desarrolla más, no crece. Se presenta de forma nodular, como lo ven aquí, como un bultito, una lentejita. Es de color amarillenta, se ubica sobre la conjuntiva vulvar. Suele ser asintomático y puede estar acompañado de vasodilatación cuando se asocia a un proceso inflamatorio. Es decir, que puede aparecer, ya chévere está ahí, pero si está asociado a un proceso, no sé, inflamatorio por irritación, entonces sí puede presentar o puede manifestarse con vasodilatación a su alrededor, ¿no? Pero de por sí solo se presenta sin tanto vasodilatación, simplemente se presenta ahí, como un bultito, ¿no? Color amarillito. Con respecto al pterigio, ya la pinguécula, el factor prevención es algo importante, el uso de gafas de sol, evitar los agentes físicos y químicos, el control de las alergias oculares. ¿Por qué el control de las alergias oculares? Supongamos que este paciente tuviera ¿no? muchos episodios de alergia ocular. Y esta alergia ocular, ¿qué va a producir? Prurito, es decir, picazón. Y el paciente que no tiene un tratamiento de alergia ocular va a estar siempre cogiéndose el ojo porque le pica. Va a haber también resequedad ocular. Por lo tanto, eso puede causar inflamación. Y esa inflamación se puede volver crónica porque las alergias oculares pues no desaparecen así por así. Supongamos que este paciente fuera alérgico a varias cositas, al polvo o al humo, ¿no? Y su ambiente está lleno de eso. Entonces esa alergia va a ser crónica y eso puede desencadenar una inflamación crónica. Y la inflamación crónica puede desencadenar lo que es el pterigio. El control de signos de resequedad ocular. También cuando hay problemas de resequedad ocular. ¿Ya? Entonces aquí es importante el uso de lubricantes oculares, la nafasolina, que es un vasoconstrictor, también ayuda, y algunos corticoides, ¿no? Que van a ayudar a atenuar o a bajar bastante la sintomatología del pterigio. Con respecto a la conjuntivitis, ya la licenciada María les había pasado un video que estaba bastante didáctico. Lo vamos a volver como un resumen, ¿no? Podemos ver que tenemos varios tipos de conjuntivitis. La viral, ¿no? Causada por el adenovirus, el herpes simple, coronavirus, lo que estábamos viendo en la pandemia, ¿no? Enterovirus, la bacteriana, por nuestro amigo siempre conocido, el Staphylococcus aureus, la influenza, la gonorrea,
Con respecto a lo que es la conjuntivitis por clamidia, ¿no? En los recién nacidos, sobre todo conjuntivitis de inclusión del recién nacido, del adulto el tracoma. Con respecto a la conjuntivitis alérgica, causado por agentes externos, ¿no? Como por ejemplo el polen de las flores, las esporas de los hongos, los ácaros y algunos preservantes, pero ¿preservantes de qué? De medicamentos. Por ejemplo, ¿no? Lo que veíamos el glaucoma, ¿no? Cuando una persona pues tiene que utilizar medicamentos o gotitas de manera perenne por alguna enfermedad como el glaucoma, ¿no? Entonces el glaucoma requiere que el paciente pues esté todos los días con la gotita. Pero estas gotitas pueden presentar dentro de su composición ciertos preservantes, a lo que el paciente le puede hacer cierto tipo de alergia, ¿ya? Agarrarle cierto tipo de toxicidad. Es por eso que también se puede producir una conjuntivitis por alergia al preservante de este tipo de fármacos. Hay agentes químicos también, como los ácidos alcalis, los agentes físicos, la radiación ultravioleta, ¿no? Exposición a la soldadura y también el factor de los traumas oculares. Este cuadro estaba interesante, donde decía, ¿no? La secreción ocular, ¿cómo va a ser en una conjuntivitis bacteriana? Mucopurulenta, ¿no? Entonces va a ser esa secreción pegajosa, incluso con coloración, ¿no? Con coloración amarillo, verdosa. ¿Cómo va a ser en una viral acuosa, ¿no? Va a parecer como si el paciente estuviera pues llorando, ¿no? Alérgica, puede ser acuosa y mucosa también a su vez, ¿ya? Los tres van a presentar ojo rojo, hiperemia, ¿ya? Sin embargo, en la bacteriana se considera intenso y en la alérgica moderado. Prurito, que es la picazón, en la bacteriana va a ser mínimo, viral mínimo, donde va a ser intenso, va a ser en la alérgica, ¿no? Que aquí va. Aquí va a estar la diferencia. Lagrimeo, ¿no? Moderado en la bacteriana, abundante. Por eso es que también la secreción es acuosa, pues la viral. Y en la alérgica también es moderado. El edema conjuntival, ¿no? El edema conjuntival que puede cursar con esa sensación de quemosis, ¿no? Esa sensación de inflamación. En bacteriano, no. En la viral, sí. Por eso es que la viral se asocia a dolor en muchos casos, ¿ya? Alérgica también, sí. Esa quemosis, ¿ya? Ganglios hay. Bacteriana no, viral sí. Cuando nosotros hablamos de ganglios, vamos a hablar de los ganglios linfáticos en la zona del oído. Pueden estar inflamados y doloridos en las conjuntivitis víricas. Como ven aquí en la gráfica, los ganglios están ubicados como que por debajo de la oreja, del lóbulo de la oreja auricular y por el maxilar. Entonces, cuando nosotros, cuando los pacientes están padeciendo de esta conjuntivitis viral, muchas veces se puede observar este tipo de inflamaciones ganglionares. Dentro de la alérgica, su duración, estamos en ganglios. Tampoco. No. La fiebre, faringitis puede estar asociado a lo que son las enfermedades gripales, como por ejemplo las gripales, ¿no? Que van a cursar pues con fiebre. Las alérgicas con condiciones alérgicas, como la rinitis, ¿no? Estornudos frecuentes y el asma. 3 a 7 días, es todo un proceso, ¿no? Solito se hace su proceso viral, es más alargado ese proceso. En la alérgica es crónica y recurrente, es decir, cada vez que está ese agente alérgico cerca del paciente, pues lo va a padecer. Por eso se dice recurrente, ¿ya?
Con riesgo del contacto, en la bacteriana es alto, en la viral es alto y en la alérgica es nulo, porque eso es solamente propio de tu organismo. Cuando tú estás frente a ese agente alergénico que te va a producir esa alergia. No todos van a la misma alergia que tú. Con respecto a lo que es su cuadro, su presentación o duración, acá me comí el número 2, presentación menor a 2 semanas. Se considera una conjuntivitis aguda. Su presentación mayor a 2 semanas es una conjuntivitis crónica. Ya en la aguda puede ser vírica, alérgica, tópica, bacteriana, gonocócica. Las crónicas, las clamidias, ¿no? Los tracomas. Las conjuntivitis tóxicas, como les estuve diciendo, ¿no? Por ejemplo, en los glaucomas, por el uso frecuente de los medicamentos, pueden hacer una reacción tóxica que provoque una conjuntivitis. Sobre todo aquí, la composición de qué? Del preservante, ¿no? Que utilizan. Como lo utilizan diario, pueden hacer esa reacción tóxica, esa reacción alérgica, ¿no? Lo que lo hace crónico. Dentro de las vías de transmisión tenemos pues definitivamente por contacto, ¿no? Las manos sucias, el uso de pañuelos, bueno, de repente esos pañuelos de tela, ¿no? Que se usaban y que no se desechaban y que lo volvías a usar, etcétera, ¿no? Lentes de contacto, cuando no lo han lavado bien sus lentes de contacto, cuando no lo han, o cuando no está bien cuidado estos lentes de contacto, pueden hacer depósitos o acúmulos de bacterias, ¿no? Que pueden provocar esas conjuntivitis. También el uso de ropa o de toallas, ¿no? Sobre todo las toallas sucias. Y también el contacto pues, de un paciente infectado que no se lavó su manito, te dio la mano a ti y tú te llevaste la mano al ojo y ya por contacto te has contagiado de conjuntivitis. Dentro de las medidas generales, definitivamente, pues, el lavado de manos. La higiene ocular, ¿no? Cuando estamos con conjuntivitis, hay que retirar toda esa mucosidad, si es en la bacteriana, no toda esa secreción, antes de poder añadir o colocarse las gotas, ¿no? ¿Por qué? Porque si está sucio el área ocular, pues esa gotita no va a hacer su efecto. Va a tener bastante problema para su absorción. Entonces esa área tiene que estar bastante limpia. Lo mejor ya que se pueda hacer, sacarse las secreciones. Evitar el contacto con personas enfermas, no compartir objetos personales, no automedicarse. Muchas personas van a la farmacia y le dicen, ya te echas una gentamicina cada 8 horas. Pero nosotros sabemos por farmacología ocular que la gentamicina no es un medicamento, no es un antibacteriano de amplio espectro. Por lo tanto, el éxito de una gentamicina radica en el tiempo, en la frecuencia de tiempo con el cual se está aplicando este medicamento. Con cada 8 horas, este medicamento no le va a hacer nada al paciente. Entonces, lo ideal sería cada 3 o 4 horas. Pero, sin embargo, en la farmacia no saben eso. Seguir las indicaciones médicas. Dentro de las conjuntivitis infecciosas es importante el uso de compresas frías, el ciprofloxacino, que es un antibacteriano de amplio espectro, el cloranfenicol también, el uso de tetraciclinas o de la familia de la terramicina, ¿no? En ungüento, dependiendo, ¿no? del grado o la severidad de la conjuntivitis. Las conjuntivitis alérgicas también compresas frías, clorfenamina, son antihistamínicos, ¿no? Bastante usados para las condiciones alérgicas por vía oral, manejo del especialista, y las conjuntivitis virales que solito pasan, ¿no? Como les digo, tiene que pasar su proceso y solito se recupera. Listo, chicos, eso sería todo, ¿ya? Hasta ahí va a venir
lo que es el parcial. Chicos, ¿están ahí? Sí, maestra, muchas gracias. Parcial va a ser 24, ¿no? De vez en cuando una clasecita así, ¿no? Sí, maestra, está muy bueno. Para que los alcances, que a veces no me alcanza el tiempo, chicos. Ay, mijito se está volviendo loco. Sebas. Ya, chicos, los dejo. Profesora, ¿nos puede facilitar, por favor, las diapositivas